hacia izquierda, lo que tiene. ¿Está el señor? Bien, ¿no? Bien, bien. Arantxa Fernández Rivas, zure mintzatzeko eskertzen diogu gurekin egotea garela, ez bakarrik baita, baizik ere ingurumen participatzea nahi genuen. Beste guzti sortua, azkenean baliabideak ditugunak dira. Y por eso nos vienen bien que los despachos sean grandes, o sea que físicamente muy efectivo y a la vez es muy de salud pública. Y de lo que nos está hablando, la importancia de nosotros, el despacho es que tenemos el control de enfermería, que estarán las enfermeras y las auxiliares, una enfermera y dos auxiliares, con las instalaciones, evidentemente en la calle también. Sí. Y para la palancados. Este club lo has hecho en la calle, pero con el consejero de... Y ese hielo en la cara activa el sistema nervioso. Y esta es la comida nos la traen del hospital, nos la trae también del hospital y hoy tenemos un la entrada de la unidad. Está muy bien, nos ponen donde toda la zona hasta perfecto. Es la zona de las enfermedades raras también y entonces vendrán aquí padres de los que están en hospital de día, porque los de hospital de... ¿Os apoyáis en nuevas tecnologías? Sí, muchas de las cosas que... Y luego por aquí tenemos, estos son los tres despachos, ¿no? Este, que es el niño que receta, aquí está. Veamos cómo morir, ¿no? Aquí se podrán apoyar, ¿no? Que tengan sus 4 años y que puedan dar. Especialmente duro, pero también especialmente bonito. Trastornos del desarrollo, a nivel de motores, pero también del habla. También de estas cosas y del desarrollo graves, más graves, sí. Sí, como un equipo entre genética, pediatría. Sailburua eta osasun saileko eta osakidetzako, baita osietako eta hezkuntza saileko, baita arduradunok jaun andreok egunon. Pandemiaren bilakaeran aste oso berezia amaitzen ari gara. Ia 20 hilabete luzeren ondoren osasun larrialdiko egoera atzean uzten ari gara. Ez nuke esango utzi dugula, baina uzten ari gara. Nire lehen hitzak hildakoak eta haien senideak oroitzeko dira, beti olako ekitaldietan eta gainerako ekitaldietan ere bai. Horrekin batera, gure esker ona adierazi nahi dizuet eta diet, birusari lehen lerrotik aurre egiteko guztia eman duzuen, bai osasun eta baita hezkuntza saileko profesionalei. Esker ona osasun sailari eta proiektu honetan baita ere hezkuntza sailari. Hemos dejado atrás o estamos dejando atrás la situación de emergencia sanitaria, estamos en una situación de vigilancia sanitaria, dejando atrás esa situación de emergencia sanitaria en la que vuestro trabajo y compromiso han sido fundamentales. Euskadi cuenta con un sistema sanitario robusto que ha sabido responder con eficacia a una crisis sin parangón. Ha sido posible en parte por décadas de inversión y planificación para llegar al mapa de recursos sanitarios con que contamos. Ahora, en esta nueva etapa, hemos abierto un tiempo de reflexión y de valoración, un tiempo para extraer las lecciones aprendidas y seguir mejorando nuestro servicio público, tanto en el ámbito sanitario como también en el sociosanitario. Una de las lecciones de la pandemia es la necesidad de atender en mayor medida la salud mental. Desde 2016, a través de la Red de Salud Mental, hemos planificado y desarrollado diferentes iniciativas. Han trabajado conjuntamente el Departamento de Salud y el de Educación. Este nuevo hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil es el mejor ejemplo. Su puesta en marcha coincide con un momento decisivo.
Con la pandemia se ha observado un aumento de la casuística en las urgencias hospitalarias por parte de menores. Este incremento también se ha dado en las consultas de atención primaria o los centros de salud mental. Nuestra estrategia da prioridad a la atención a niñas, niños y adolescentes, también a la detección temprana de la enfermedad mental. La gran mayoría de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. Por eso, un diagnóstico preciso y precoz es un factor clave para paliar la cronicidad de esta patología y sus secuelas. En ocasiones, las personas que presentan estos trastornos necesitan un ingreso hospitalario. En Euskadi contamos con cerca de 25 plazas en los hospitales universitarios de Basurto, Donostia y Araba en Santiago. En la mayoría de los casos es suficiente con una atención cercana desde las consultas ambulatorias. Algunos niños, algunas niñas y algunos adolescentes precisan un abordaje más intensivo que las consultas ambulatorias sin necesitar una asistencia hospitalaria. Y a este objetivo responde el hospital de día que entrará en funcionamiento el próximo miércoles, día 13 de octubre. Este hospital de día servirá para atender a adolescentes con trastorno mental grave, evitando su ingreso hospitalario, posibilitando estancias más cortas y facilitando la permanencia en su entorno habitual, favoreciendo así su reintegración a la vida normal. Etapa berri batean hasieran gaude, ez zain larria, osasun zaintzaren hasieran gaude, lehen esan bezala, eta zuhurtziari eutsi behar diogu, baina egoera hobea da, bai. Etapa berri honetan, hausnarketarako garaia ireki dugu, pandemiak utzi dizkigun ikasgaiak partekatzeko eta ondorioak aztertzeko. Gure helburua da, eta beti izan behar da, eskaintzen dugun zerbitzu publikoaren etengabeko hobekuntza. Euskadin osasun sistema sendoa dugu. Jasan dugun krisi izugarriari eraginkortasunez erantzun diona. Hori posible izan da neurri baten azken hamarkadetan egindako inbertsio eta plangintzarengatik. Horri esker, gaur egun dugun osasun baliabideen mapa izatera iritsi gara. Mapa horretan, gaurtik aurrera, zerbitzu berri bat izango dugu. Pandemiaren ikasgaietako bat, osasun mentalaren alorraren garrantzia izan da, gaixotasun horri arreta handiagoa emateko beharra nabaritu dugu. Haur eta gazteentzako eguneko ospitale psikiatriko berri honek behar horri ematen diogun erantzuna indartzera dator. Hemos invertido 250.000 euros en la puesta en marcha de este nuevo hospital de día. Cuenta con 290 metros cuadrados y acogerá 3 consultas de psiquiatría, así como zonas polivalentes para realizar diferentes actividades. Podrá atender a 15 pacientes de forma simultánea. Se suma al Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil situado en Vitoria-Gasteiz y a la Unidad de Atención Precoz del nuevo Centro de Salud de Aiete. Además, prevemos la próxima apertura de un nuevo hospital de día de adolescentes en Bilbao, que contará con 30 plazas más. Termino. La vocación de servicio público, la planificación adecuada y la orientación a mejorar la salud y el bienestar de las personas han permitido a Osakidetza crecer y ganar la confianza de la sociedad vasca. Abrir hoy este nuevo hospital de día en este primer día post-emergencia sanitaria es el más claro exponente de la capacidad del sistema público vasco de salud, también de la colaboración con el Departamento de Educación. Eskerrik asko por el trabajo profesional realizado y también por haber mantenido en paralelo la iniciativa que nos permite abrir este nuevo tiempo inaugurando este hospital de día. Pertsona guztien osasuna bermatzea da gure programaren konpromiso nagusia. Konpromiso hori pandemiaren aurkako borroka gogorraren ondoren indartu egin da. Osasun larrialdiaren ondorengo lehen egunean eguneko ospitale berri hau irekitzea osasun sistema publikoaren gaitasunaren adierazlerik argiena da. Arduradun eta profesional guztiei beraz, eskerrik asko eta gure esker ona adierazi diot Osakidetzari eta osasun sailari, baita hezkuntza sailari ere. Egunero lortzen duzue, herritarrei eskaintzen diegun zerbitzua geroz eta hurbilagoa, irisgarriagoa eta eraginkorragoa izatea.
Zorionak beraz eta eskerrik asko. Egun ona izan dezazuela.